El problema 341 nos dicen, pues se realiza el lanzamiento de un cohete con un ángulo específico desde la parte superior de una torre, cuya altura es 50 metros. A causa del diseño de los motores, sus coordenadas de posición pues tienen la forma, esta que está aquí, y esta que está aquí, donde A, B, C y D son constantes. Además, la aceleración del cohete un segundo después del lanzamiento es esto que está aquí. ¿Okay? Fíjense que pues pusieron la unidad fuera, ¿verdad? Porque es común a los dos términos, a las dos componentes, pero puede ser 4 metros por segundo al cuadrado en I más 3 metros por segundo al cuadrado en J. Eso no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces dice, considere la base de la torre, que es el origen de coordenada. Entonces, bueno, y teníamos, ¿verdad? La torre. Lo que nos están diciendo es que este punto que está aquí, ¿verdad? Este punto que está aquí es el 0, 0. ¿Ok? Entonces, parte del cohete, pues parte de lo que sería un Y igual a 50, ¿no? 50 metros. ¿Ok? Y sub 0 igual a 50 metros, parte de ahí. Y el X sub 0, pues, o sea, en T0 tenemos Y sub 0, 50 metros, y X sub 0 igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué se lo menciono? Porque va a ser importante para poder calcular alguna de estas constantes. Entonces, bueno, ahí, porque también es lo que pide el problema. Determine las constantes A, B, C y D, incluyendo las unidades en el SI, ¿verdad? O sus derivadas. En el instante posterior al lanzamiento del cohete, ¿cuáles son sus vectores de aceleración y velocidad? Cuando nos hablan del instante posterior, lo que nos están diciendo es, pues para todo tiempo mayor a 0. Para cualquier tiempo mayor a 0. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen que el instante posterior. Para todo tiempo, pues, distinto de 0. ¿Ok? ¿Cuáles son las componentes X y Y de la velocidad a los 10 segundos? ¿Verdad? Después del lanzamiento y qué tan rápido se mueve. Entonces nos están pidiendo el vector velocidad a los 10 segundos y la magnitud de ese vector velocidad. ¿Y cuál es el vector posición? Pues a los 10 segundos del lanzamiento. Entonces, bueno. Veamos entonces. Esta es la información que nosotros tenemos, ¿verdad? En T0, pues el cohete está a una altura de 50 metros, que sería nuestra posición inicial, en Y, ¿verdad? Y pues ya como les dije anteriormente, X inicial es 0. Entonces tenemos nuestras funciones, las componentes de nuestro vector posición, y entonces tenemos que en t igual a un segundo, pues este es el vector de aceleración. Entonces, bueno, ahí vamos viendo, entonces, para lo que es, ¿qué vamos a hacer? Pues agarramos en t igual 0, ocurre esto. ¿Ok? X0 y Y es igual a 50, entonces, bueno, decimos, bueno, ahí. Ahora, en donde es t, ¿verdad? De las funciones, sustituimos 0, igualamos a los valores que tenemos aquí y calculamos las constantes. Entonces, bueno, ahí en X0, pues A más B 0 al cuadrado, nos queda que tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Pero está aquí. Entonces quiere decir que A es igual a 0. Y para que esto nos dé 0 y este término es 0, quiere decir que A tiene que ser 0. Y para el caso de Y, pues Y es 0, sustituyendo el valor de T igual 0, nos queda C nada más, que tiene que ser igual pues a estos 50 metros. Entonces quiere decir que el valor de C es 50 metros. Ahora nos queda averiguar cuánto vale B y cuánto vale D, ¿verdad? Y para eso pues entonces utilizamos, ¿ok? Lo que es la información de la aceleración. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que estamos haciendo es calcular la aceleración, o sea, la función de aceleración a partir de
las componentes de la posición. Si derivamos 2 veces x, obtenemos la aceleración en x. ¿Ok? La componente x. Derivar 2 veces es, pues, esto es 0, la primera derivada, esto es 0, y este 2 pasa aquí a multiplicar b. Entonces quedaría 2bt. Si vuelvo a derivar, pues, la derivada de t es 1, entonces nos queda 2b. ¿Ok? La componente y, pues hacemos lo mismo. La primera derivada de esto es 3dt al cuadrado. ¿Ok? Porque la derivada de c es 0. Entonces queda 3dt al cuadrado. Volvemos a derivar y entonces el cuadrado, ¿verdad? Pasa a multiplicar al 3 y nos queda 6dt. Si no lo ven, les invito a que hagan las derivadas. Tienen que practicarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos las componentes de la aceleración, ¿verdad? Y entonces, pues, de aquí vemos que vamos a poder igualar, ¿verdad? La información que tenemos en el tiempo 1 segundo para poder encontrar entonces lo que vale B y lo que vale D, que son las constantes que todavía no conocemos. Ok, entonces, bueno, decimos, bueno, en tiempo 1 segundo, AX es 2B, tiene que ser igual a 4 metros por segundo al cuadrado. Despejamos B, ¿verdad? El 2 pasa a dividir y nos queda 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí están las unidades. Para Y, sustituimos donde está T, sustituimos 1 segundo y nos queda 6D por 1 segundo. Tiene que ser igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Despejamos D, es decir, el 6 pasa a dividir y el 1 segundo pasa a dividir. Entonces, fíjense que nos queda metro por segundo al cubo. ¿Ok? Porque este segundo pasa a dividir aquí, entonces queda segundo al cubo. El 6, 3 entre 6 da 0,5. Entonces, D vale 0,500 metros por segundo al cubo. ¿Ok? Aunque tenemos 1 segundo, la unidad tiene que pasar a dividir para que quede entonces segundo al cubo. Entonces, estas son las constantes y sus respectivas unidades. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ahí está la pregunta A, que era determinar las constantes. La pregunta B, pues nos pide cuál es el vector de aceleración y de velocidad en todo momento, o sea, para cualquier t, ¿verdad? Entonces, para cualquier t, el vector de velocidad es este, ¿ok? Recuerden que si derivamos una vez la posición, obtenemos la velocidad. Entonces, pues, esto es la derivada, la primera derivada de la componente X y esto es la primera derivada de la componente Y. Entonces, bueno, ahí ya conocemos lo que vale B, ya conocemos lo que vale D, entonces 2 por B, esto que está aquí, y 3 por D, da esto que está aquí. ¿Okay? Fíjense que D está aquí y B está aquí. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos ¿cómo se llama? La ecuación o el vector velocidad en función del tiempo. ¿Okay? Entonces, pues, hacemos lo mismo para la aceleración. La aceleración ya conocemos las componentes porque lo calculamos anteriormente. Entonces, bueno, 2bi más 6 de tj. Entonces, sustituimos lo que es b y lo que es d. Y nos queda esta función. Entonces, nos queda 4 metros segundo al cuadrado en i más 3 metros, 3 metros por segundo al cubo en t. ¿Ok? Por t, perdón. Por t en i. En j. En j. 3 metros por segundo al cubo por t en j. Y este es nuestro vector de aceleración para cualquier tiempo posterior al lanzamiento, o instante posterior al lanzamiento. Eso es lo que nos pide, ¿verdad? Instante posterior al lanzamiento. Ok, entonces la pregunta C dice, ¿cuáles son las componentes X y Y de la velocidad después, 10 segundos después del lanzamiento y qué tan rápido se mueve? Entonces, bueno, ahí vamos a la velocidad. Ok. Sustituimos 10 segundos aquí, ¿verdad? En el vector velocidad y nos queda esto que está aquí. Ok, es sustituir 10 segundos en donde está t. T al cuadrado y nos queda esto que está aquí.
¿Cuál es la magnitud? Pues la magnitud es raíz cuadrada de todo esto y nos da 155. Entonces la rapidez, este es el vector velocidad y esta es la rapidez a los 10 segundos. Y lo mismo nos piden para, o bueno, lo mismo no, nos piden el vector de posición a los 10 segundos. Entonces, bueno, el vector posición a los 10 segundos es esto que está aquí. Y es sustituir las componentes que nos habían dado al inicio, ¿verdad? Componentes que nos habían dado al inicio, y ya conociendo las constantes, ¿verdad? Conociendo las constantes, entonces, bueno, ahí tenemos el vector posición, sustituimos 10 segundos en donde está t y nos queda esto que está aquí. Y ese es el vector posición de la ardilla a los 10 segundos. Entonces, este sería el problema 341.